Cuando todos lo tengamos, nos ponemos de pie. 11:27. Para reverenciar la palabra de Dios y leemos. Bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer antifonal. Ustedes leen. No. Bueno, vamos a leerlo juntos todos. Porque son 2 versículos. Amén. Dice así. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: Bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Volvamos a leer, que es muy cortico. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: Bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Amén. Pueden sentarse, hermano. Esta es una enseñanza muy hermosa que quería compartir con ustedes hace tiempo, pero estábamos enseñando en otro lugar, de Lucas 11. Si quieren, no cierre su Biblia, téngala abierta y yo lo ve en la pantalla, que ahí vamos a estar desenvolviendo estos versículos. Amén. A mí me gusta, hermano, para que se vaya acostumbrando los que ya tienen tiempo aquí viniendo, cuando predico los domingos, desenvolver un texto bíblico. ¿Ok? Así que nunca cierre donde siempre comenzamos a leer, porque siempre vamos a volver ahí. Eso se llama... Papá, cierre la puerta bien. Eso se llama... Arriba, sí, eso. Predicación expositiva. Que usted pone un texto, ¿ok? Y ese texto va a ser el centro del mensaje. Vamos a ver qué nos enseña Dios en ese texto. Usted puede que yo vaya a Apocalipsis, vaya a Génesis, vaya a Jeremías, pero el texto con el que abrimos es el que vamos a explicar. Los demás apoyan la enseñanza de ese texto, ¿ok? Entonces, hoy vamos a predicar un tema, un sermón titulado La obediencia a la palabra de Dios. La obediencia a la palabra de Dios. Y de cómo la bendición espiritual se encuentra en la obediencia a la palabra de Dios, a las escrituras, ¿ok? ¿Qué pasa hoy día, hermano? Que hoy vivimos en la generación que tiene más recursos para aprender y es la que menos sabe. Usted sabe que antes las personas también estaban llenas digamos, de ignorancia, ¿cómo se llama esta palabra? Analfabetismo, que gente que no sabía leer, gente que no sabía escribir, pero es que no habían los medios. Era muy difícil a veces llegar, gente que sabía escribir y leer, le era muy difícil llegar a las zonas rurales, a enseñarle a los campesinos, además de que los campesinos no tenían cómo pagarles para sustentarlo. Hasta que, por supuesto, llegó el tiempo de hoy que en cada pueblo rural, en cada ciudad hay una escuela, que es raro el niño que no ha ido, es raro la persona que no sabe leer, al menos tatarear, pues hay muchos que no saben leer bien, pero al menos saben la O por lo redonda, ¿verdad? Y tienen un cierto conocimiento. Pero hoy día, hermano, vivimos en la generación que más herramientas tiene para aprender. Por ejemplo, esta es una herramienta muy importante. Alguien dijo, aquí en las manos cada joven tiene una universidad. O sea, cada joven puede aprender, ¿verdad? Con su teléfono, tantas cosas sin necesidad de ir a la universidad. Dios quiera que todos vayan a la universidad, pero el que quiera aprender de manera autodidacta, ser una persona que se pone los pantalones, la disciplina de estudiar para aprender, puede aprender cualquier cosa. Yo quiero ser mecánico de moto. Bueno, usted ve tutoriales, ve información, cómo es una moto, cómo se arma un motor, y lo sabe la persona. Yo quiero aprender a peluquear, aprende a peluquear con el internet también. Yo quiero tener unos pollitos para criarlos, para venderlos grandes ¿cómo haré? En internet. Todo te enseña, hermano. Yo estos días quiero aprender a cómo realizar inseminación artificial en los animales. Y aprendí con el teléfono. No sé todo todavía. La práctica no la sé. Pero al menos la teoría uno la aprende con el teléfono. Cualquier cosa que a usted se le ocurre en la mente. ¿Cómo evangelizar? Aprender, hasta internet lo enseña cómo evangelizar a las personas. Tenemos un mundo de enseñanza allí, pero hoy día carece mucho la gente de ignorancia. Hoy no hay mentes pensantes. Usted no ha escuchado hoy que muchos dicen por ahí, lo malo de la democracia es que los votantes no piensan. O sea, la gente no piensa, por ejemplo, qué propuestas a futuro trae este candidato a la presidencia. No, el que hable más duro, el que eche más cuentos, o el que hable más aguado, por ese votamos. O el que salga bailando con la actriz tal o con la cantante tal, por ese votamos. Por eso es que los políticos hoy, para atraer a los jóvenes, salen bailando, salen cantando, salen haciendo un montón de cosas porque la gente se entretiene y es atraída por el show.
No por lo que un candidato se pare y diga, bueno, esta es la propuesta, vienen tiempos difíciles, pero vamos a hacer esto. La gente le aburre eso. Lo mismo ha traído a la iglesia, ¿no? Una enseñanza sólida, una enseñanza bíblica aburre. A veces a mí me toca enseñar, hermano, a dar estudios bíblicos y la gente se duerme literalmente hablando. Y no son gente viejito. A veces lo menos que se duermen son los viejitos. Gente joven que se duerme. Y me dicen, no, pero es que a mí me da mucho sueño porque trabajo mucho. Ajá. Póngase a hacer un negocio a contar plata a ver si se duerme. No se duerme. ¿Por qué? Porque le interesa. Porque eso tiene que ver con sus ganancias. ¿Me entiendes? O muestren un billete de $100 desde lejos para que vea que él tiene los ojos bien pelados a ver dónde cae. ¿Me explico? Pero cuando se habla la palabra, ¿qué es eso, hermano? Muestra de interés. A usted lo que le interesa lo domina. Usted presta atención. ¿Me explico? De repente usted está comenzando en el Señor y todavía no tiene ese compromiso, pero usted tiene que ir creciendo en ese compromiso con la palabra. Amén. Siempre debemos ir creciendo con ese compromiso a la palabra. Hermano, hoy día la gente dice, pero ¿cómo vamos a invertir nosotros tiempo en este libro tan antiguo? O sea, si este libro se escribió hace más de 2000 años, ¿ok? Con diferentes autores en diferentes épocas, ay, hermano, yo le voy a ser sincero, a mí a veces me cuesta hasta entender el lenguaje bíblico, ¿sí? Porque la Reina Valera es como un lenguaje muy español. Vosotros oísteis, fuisteis, ¿sí? Entonces a la gente le cuesta entenderlo porque no es su vocabulario diario. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Me explico? Es un lenguaje distinto, de una época distinta. Pero ¿qué pasa, hermano? Detrás de esta escritura, aunque es un libro antiguo, efectivamente, es el libro número 1 por excelencia. ¿Por qué? Porque es un libro que es humano, porque lo escribieron 40 hombres alrededor de un periodo de tiempo de 1400 años, pero también lo inspiró Dios. Porque Pablo le dice a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, Timoteo. ¿Para qué? Para que el cristiano sea perfecto en toda buena obra. Para que usted viva una vida gozosa en Dios, para que usted viva una vida de santidad en Dios, para que usted viva una vida llena de esperanza, usted tiene que meditar en esta palabra, que es inspirada. Y toda la mayoría de los evangélicos están de acuerdo que es inspirada, que es de Dios. No fue que cayó del cielo, ¡pam! ¡Ay, mira, aquí está una Biblia! No. Fue que Dios inspiró a estos hombres, a estos profetas, para escribir esta Biblia. Ahora bien, ¿qué pasa, hermanos? Que el texto de Pablo a Timoteo dice también que es útil. No solo inspirada, útil. Usted necesita tomar una decisión en su vida. La Biblia le es útil para guiarlo a esa decisión. Usted necesita, bueno, hermano Samuel, yo quiero hacer tal cosa, tal proyecto. ¿Cómo hago? Sea guiado por la palabra. De repente usted quiere montar un negocio. La Biblia no habla de finanzas. Específicamente, invierta aquí, haga esto, haga aquello. Pero sí le ayuda a ser un buen administrador. Por ejemplo, usted lee los proverbios y habla de las personas que trabajan, de las personas que ahorran, de las personas que le va bien. O sea, en sentido general, la Biblia habla para vivir una vida en santidad y una vida gozosa en Dios. ¿Ok? De repente no le enseña matemática, ¿verdad? Pero la Biblia le enseña en todo lo esencial de la vida y de la eternidad. La Biblia es el libro por excelencia. Y no puede ser descuidado, hermano. No puede ser tratado en vano. Es mi llamado, hermano, que leamos las escrituras cada día. Recuerdo la historia de un hombre que era filósofo, estudioso, tenía una biblioteca grandísima en su casa y ya se estaba muriendo de viejo. Y le dice a su esposa, pásame el libro, el único libro que lo acompaña a uno a la muerte. Y la esposa le dice, ¿cuál? La Biblia. Él le dijo, pásame el libro, el único libro que lo acompaña a uno a la muerte. Y yo diría, no solamente a la muerte, sino a la vida. O sea, no es nada más el libro que te acompaña a la muerte, es el libro que te debe acompañar de por vida. ¿Me explico? Dios, hermano, se reveló a nosotros. El hermano leía un salmo, el Salmo 19, que dice que Dios se revela a través de la naturaleza, pero también a través de su palabra, que es perfecta, que es más valiosa que el oro, que es más deseable que la miel. Imagínese usted. Entonces, Dios no se manifestó en una película. Dios se podía revelar en una película, pero no lo quiso. Dios se podía haber revelado en una grabación de audio, pero Él no lo quiso. Él quiso revelarse en un libro. Amén. Entonces, por eso la importancia de meditar en esta escritura, hermano. De buscar esta escritura. La otra vez escuchaba el testimonio de un comediante que fue a la universidad y su mamá cristiana le regaló una Biblia grande, se la metió entre la ropa. Él no la quería llevar y se la metió entre la ropa. Y pues, una vez tenía una
una situación difícil como estudiante porque su mamá no tenía muchos cobres. Y él le decía, no mamá, la cosa está difícil, no voy a meter este trimestre porque la universidad está costosa, el lugar donde me quedo. Y le dijo, hijo, lee la Biblia. No mamá, pero bueno, sí, le cortó. Y a los tiempos la llamó, mamá, lee la Biblia, hijo. Y el muchacho que no le hacía caso, hasta que un día, ya cansado, dijo, voy a leer la Biblia que mamá me metió en la maleta. Y abrió la Biblia y una paca de billetes ahí de un montón de dólares, ¿no? Y él como que le pareció cómico, porque mi mamá me hubiera dicho desde el principio que ahí estaban los cobres. Pero ella le quería dar una enseñanza al hijo. Que en la Biblia, hermano, hay respuesta para los problemas del alma del hombre. Hay respuesta. Para vivir una vida en integridad, en justicia, hay respuesta. Para ser libre de toda tristeza, en la Biblia hay respuesta, hermano. Para ser libre de la decepción, de la desesperanza, en la Biblia hay respuesta, hermano. Y para el cristiano, esto es para todo ser humano, debería meditar en la Escritura. Pero usted no ha visto que la gente y el diablo se encarga por todos los medios que la gente no lea la Biblia. Usted no ha visto que yo he escuchado personas que le he dicho, no, yo he leído la Biblia completa. Uy, pero ten cuidado, porque el que lee la Biblia completa se vuelve loco. A mí me han dicho eso. Hermano, y es todo lo contrario. El que lee la Biblia y la vive es la persona más cuerda que puede haber. ¿Me entiende? Porque es la revelación de Dios. Y para el cristiano, la Biblia es una bendición. ¿Cómo hacía la gente del tiempo de Cristo? ¿Cómo hacía la gente del tiempo antes del año 1500 para atrás? Para leer si no habían libros. La lectura era muy costosa, hermano, porque eran unos rollos grandísimos de pieles de oveja o de papiro. Y una persona no iba a gastar el salario de un año para comprar una Biblia. Era el salario de un año, hermano, imagínense. Si la gente viviera para comer su día a día. Entonces, ¿qué hacía la gente? Prestaba oído. Por eso es que la demanda en la Biblia siempre es oír la palabra. ¿Por qué no dicen leer la palabra? Porque muchos no contaban con la lectura de la Biblia. Entonces, ¿qué hacían? Cuando iban a la sinagoga o al templo o a una iglesia ya después de Cristo, hacían era prestar atención. Hoy la gente ni presta atención en el culto ni lee la palabra en la casa. Cuando tiene más herramientas para meter la palabra de Dios en su corazón. Pero en el cristiano debe ser distinto, debemos apreciar esta palabra, valorar esta palabra. Mi esposa puso un versículo en la puerta del baño por dentro y yo siempre lo leo y yo me acuerdo, y es un versículo que nos habla amar la palabra, que es el versículo del Salmo 112:1, que mi esposa lo colocó allí y de verdad que lo valoro que lo haya colocado allí porque me recuerda el valor de la palabra cada vez que lo puedo leer, que es el Salmo 112, versículo 1. Dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Hermano, yo quiero llegar a la etapa en mi vida donde yo no tenga que forzarme para leer la Biblia. Yo a veces me disciplino, hermano, porque la carne no quiere leerla, ¿verdad? Pero yo quisiera llegar al punto en mi vida donde no me discipline, sino que sea además siempre un deleite. ¿Sabe qué es un deleite? Como cuando usted se come un quesillo. Qué bueno es el quesillo, ¿verdad? Uy, eso usted se lo come, cada cucharita es un manjar, eso el labio, la lengua, todo se concentra en esa ricura del quesillo. Eso es un deleite. Eso es cuando usted o cuando una persona logra ahorrarse su vida o alguien le regala algo de oro. Ay, eso sí es bonito, uno contempla, porque es un deleite ver eso que es tan valioso. ¿Ok? Cuando la Biblia dice que me deleito en los mandamientos de Dios, es que el salmista se gozaba, disfrutaba leer la Biblia. Pero cuando usted lee la Biblia por leerla, o porque le toca predicar, o porque le toca participar en la iglesia, usted la lee de manera seca, de manera fría. Pero cuando usted bajo la inspiración, bajo la ayuda del Espíritu Santo, usted lee la palabra con la expectativa de ¿qué me va a decir Dios hoy a mí? Porque eso debe ser la razón a leer la Biblia. ¿Qué me va a decir Dios hoy a mí? ¿Qué mandamiento? ¿Qué exhortación? ¿Qué promesa? ¿Qué advertencia? Porque la Biblia no nada más tiene promesas, tiene advertencia, tiene mandamientos. ¿Ok? Y debemos leerlas con esa expectativa. ¿Qué me enseña la Biblia hoy? Y el salmista dice, en sus mandamientos se deleita en gran manera. O sea, el varón que le teme a Dios, que respeta a Dios, que honra a Dios, pero que también respeta, honra y vive su palabra, se deleita en ella, hermano. Qué gozo para usted. Mire, ¿sabe cuántos santos cristianos antes que dieron su vida por la causa de Cristo hubiesen querido tener
aunque sea un libro de la Biblia en su casa. Pero no lo tenían, porque costaba mucho dinero. Entonces, ¿qué hacían? Iban a las iglesias y prestaban mucha atención a lo que los pastores predicaban. ¿Por qué? Porque ellos contaban, la mayoría de ellos contaban con la Biblia. Entonces, usted hoy día, hermanos, tiene el privilegio de que si no tiene Biblia, pues no, hermano, la Biblia está muy cara, valen 20, valen 30 dólares. Usted tiene el privilegio de que si tiene un teléfono, la descarga el teléfono. Hermano Samuel, pero es que a mí me cuesta mucho leer. Hay audiobiblia, se la leen a usted. Hermano Samuel, pero yo me duermo. Hay Biblias que cuentan la historia con dibujitos en el teléfono. Ahí como usted lo quiera ver, hermano, pero hay las herramientas para aprender la palabra del Señor. ¿Qué es lo que no hay? La disposición. Por eso dicen por ahí, a veces logra más el que no puede pero quiere, que el que no quiere pero no, que el que puede pero no quiere. ¿Sí me explico? A veces usted puede pero no quiere, no logra nada. A veces hay gente que no puede lograrlo pero lo quiere lograr y lo alcanza, hermano. Usted quiere aprender la Biblia, usted puede, pero ¿qué falta el elemento? Querer, desear, deleitarse en ella. Eso hay que orárselo y pedírselo al Señor. El Salmo 119, que es una extensión del que leyó el hermano, el 19 es el resumen, pero el 119 es la extensión. En el versículo 16, Salmo 119, 16, dice lo siguiente: me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Ahora no solo se deleita, sino que se regocija en sus palabras. Amén. No me olvidaré de tus palabras. ¿Por qué dice el salmista no me olvidaré de tus palabras? Porque somos pronto a olvidar. Hermano, yo siempre recuerdo esto. Mira, a mí me echaron un chiste hace 10 años. Me acuerdo del chiste. Medio colorado el chiste. Y uno se acuerda como si me lo hubieran echado ayer. Pero los versículos que leí, todos los versículos que leí ayer de Jeremías, vagamente me acuerdo por allá. ¿Por qué? Porque nuestra mente juega en contra de aprender las cosas de Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer? Meditar. Hermano, si usted como yo, que no somos extraordinarios intelectuales, a usted le toca aplicar lo que yo aplico, que es que la repetición. Nosotros los seres humanos aprendemos por repetición. Cuando nos toca defender una exposición en la escuela o en el liceo, ¿qué hacemos? Al caletre, para aprendérsela, repetir. Algo le queda a uno, si no es que lo dice todo exactamente al caletre. Entonces, para aprender la Biblia no hay grandes misterios. Si usted es un ser humano como yo, normal, hay unas personas que tienen la mente fotográfica. ¡Guau! Como si tomaran una foto y se les queda todo aquí. Yo no soy así. Hay gente que es así. Yo no soy así. Si usted es como yo, la ventaja nuestra es la repetición. Todos los días tenemos que leer la Biblia. ¿Para qué? Para que se nos quede la enseñanza de la palabra. Entonces el salmista dice: Señor, no voy a olvidar tu ley. Amén. Sino que voy a meditar en ella. Hay un poeta que dijo de la Biblia: tus raíces son profundas, oh Vic celestial, ondas en el suelo terrenal, humano y divino en lo sumo, flor del hombre y de la deidad. Hablando de que la Biblia es de origen humano y es de origen divino. Pero ese origen divino, porque Dios la inspiró, es lo que a nosotros nos debe hacer temblar y reverenciar la palabra del Señor. Ok, hermano, volviendo a la historia de Jesús, que es el texto que nosotros simplemente estaba dando la introducción. Jesús está enseñando, hermano. Tengo que explicarles más o menos lo que él estaba enseñando para entender lo que dijo. Jesús está enseñando sobre la posesión demoníaca. Y a Jesús lo acusaron de sacar demonios por el mismo diablo. Y eso es una cosa ilógica, dice Jesús. ¿Cómo voy a sacar demonios por el mismo diablo? Eso no tiene sentido, porque una casa dividida contra sí mismo no va a durar. Una casa dividida contra sí mismo va a caer. Entonces yo no estoy expulsando demonios en el nombre de Satanás. Y sigue hablando Jesús y dice en una oportunidad que cuando una persona es liberada de un demonio, la casa, el cuerpo queda limpiecito y adornado. Pero si esa persona no llena su vida con la palabra de Dios, con el Espíritu Santo, el demonio va y busca 7 demonios más y dice: ay, mira, mi casita está tan limpia. O sea, el cuerpo. Voy a buscar 7 demonios más para volver a esa persona, y el estado de aquel hombre es peor que el de antes. Mire, en las propias palabras de Jesús, ahí en el versículo 24, mire cómo dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero.
Pero ahí entra una mujer e interrumpe la exposición de Jesús, porque dice la Biblia, y mientras él decía estas cosas, a la mujer lo interrumpió. Sale una mujer con una frase que dice, bienaventurado la mujer que te crió, en pocas palabras. Bienaventurado la mujer que te vio desde chiquito, que te vio nacer, que te parió. Esa mujer sí era bienaventurada. Y Jesús le termina diciendo, no, bienaventurados los que oyen y guardan la palabra de Dios. Y pareciera que fuera como una interrupción, como que se le salió a Jesús de las manos que la mujer esa hablara. Pero eso fue puesto allí y eso fue dicho allí con un propósito. Porque Lucas nos está diciendo que Jesús estaba enseñando sobre el vaciamiento del hombre. Cuando el hombre es libre de la potestad de las tinieblas, cuando el hombre es libre de los espíritus malignos, el hombre tiene que ser lleno. Entonces nos da esta historia de la mujer que interrumpe a Jesús para enseñarnos que nosotros debemos ser llenos de la palabra de Dios. Que nosotros debemos obedecer a Dios. Si una persona escucha el evangelio y queda neutra, o sea, usted escuchó el evangelio, yo no me voy a entregar, todavía no, cuando esté viejito, usted queda expuesto al mal. ¿Qué debe hacer usted para ser libre totalmente del mal? Entregarse al evangelio, entregarse a Cristo para que la palabra abunde en usted, para que el Espíritu haga morada en usted. Y ya no van a venir 7 demonios, ni 1000 demonios, ni la potestad de Satanás va a estar encima de usted. Él ahora se convierte en su enemigo y va a querer andar alrededor de usted y devorarlo, como dice el apóstol Pedro. Pero nosotros debemos vencerlo con la palabra, porque Jesús lo venció con la palabra en el desierto. El grito de estandarte de Jesús para vencer a Satanás fue: escrito está, escrito está, escrito está. Entonces los evangélicos vienen Satanás a atacarnos y como dijo el pastor, no es como dijo el pastor o como enseñó fulano en la televisión, no. Hoy lamentablemente, hermanos, vemos gente que dice que son cristianas simplemente porque ponen estado de predicadores o predicadoras en su teléfono. Entonces ya son evangélicos. Entonces viene el diablo, les presta alguna tentación o viene una mínima prueba y se esparraman. ¿Por qué? Porque no pueden decirle al diablo, escrito está, porque no leen la Biblia. Escuchan mensajes. Pero hermano, yo no puedo vivir la vida espiritual de otra persona. Yo no puedo vivir, ni dependo de la vida espiritual de otra persona. Usted no depende de la vida espiritual mía. Por supuesto, yo y usted influimos en la vida uno del otro, pero no dependemos de la vida espiritual. Si yo caigo, usted se va. O si usted cae, yo me voy también. No, mire, esto aquí no sirve. Mi hermano Alfredo, después que estaba con nosotros, ahora anda en el mundo por allá. Yo también me voy para el mundo. Mi vida espiritual dependía de Alfredo. Y no debe ser así. Yo debo depender de Dios. Yo debo decir como Jesús, escrito está, conozco a mi Dios personalmente. ¿Viene Satanás a engañarme? Yo conozco a mi Dios personalmente. ¿Sí? Además de que ahorita ponen los cristianos estados para tirarle golpe al otro, para tirarle punta al otro. Como no tienen la valentía de decírselo de cara, pues voy a poner un predicador que hable de esto. Están enrencorados con alguien que le dijo algo. Entonces, hey, hay mucha gente que no se va a ir para el cielo, ponen un video, porque va a rencor con el del otro. Es para lanzárselo al otro. O sea, hermano, hoy vivimos en la trágica historia de que hay más maneras de estudiar la palabra de Dios y el cristiano hoy más desconoce la palabra de Dios. Eso es importante, hermano, saberlo nosotros, entenderlo nosotros. Entonces Jesús está enseñando. Esta historia no fue que cayó de la nada. Hay un propósito por el cual está ahí. La mujer interrumpe. El Señor me imagino que estaba apasionadamente predicando y la mujer, yo no sé, será la propia, será que era, ya en ese tiempo no existía la venezolana, pero la propia venezolana interrumpe discursos. Que a veces está la gente reunida, pero falta el gas, pero falta tal cosa. Esta mujer metida también le dijo, bueno, Señor, porque vio a Jesús y dijo, wow, este hombre libera demonios, este hombre habla de la oración, este hombre tiene mucho poder. Entonces no le importó interrumpir a Jesús y dijo, oh, bienaventurada la mujer que te crió, bendecida la mujer que te crió. O sea, yo quisiera haber sido tu madre, porque vos sos el papá de los helados. ¿Me entiendes? Lo puse en versión como medio maracucha ahí, pero lo que quiero decir es que la mujer interrumpe para darle un halago a Jesús. Para decirle, oye, de verdad que hubiera sido bueno ser familiar tuyo, poseer la sangre que tú tienes. Pero Jesús habla ahora de una filiación espiritual, no sanguínea. Ella dijo, es una bendición ser de tu sangre, porque tú eres poderoso, porque tú eres glorioso. Y dice Jesús, sí, está bien, pero es más bienaventurado, es más bendecido tener conmigo una filiación, una unión espiritual. ¿Y de qué depende esa unión espiritual? De oír y obedecer o guardar la palabra de Dios.
Esto no es algo nuevo de lo que enseña Jesús. ¿Por qué? Porque él dice en Lucas 8:21, ahí mismo, en Lucas 8:21, el Señor dice, ¿quién es su familia? 8:21. Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Esos son mi madre y esos son mis hermanos. Esos son quienes tienen una relación más íntima conmigo. Quienes escuchan y guardan la palabra de Dios. La mujer se dejó llevar por lo externo, como solemos llevarnos nosotros. O sea, nosotros decimos, si tiene corbata y habla bonito, ese es un hombre de Dios. No es lo que destaca un hombre de Dios, hermano. Lo que destaca un hombre de Dios es que escucha la palabra y guarda la palabra. No, esa hermanita que sí canta bonito y qué tal, o mi mamá, que esa hermana sí canta bonito. No, es el guardar la palabra. Una persona puede pararse y guardar bonito, y cantar bonito y cantar hermoso y estar en adulterio, por ejemplo. Y decimos, pero ¿cómo es esto posible? Porque no guardan la palabra, hermano. La característica primordial de un cristiano es guardar la palabra. Yo escuchaba a un pastor en estos días predicar y él decía algo que a mí me llegó al corazón. Él decía, hay algunos pastores que lo que tenemos es el testimonio, no tenemos nada. Y yo no le entendía al principio. ¿Y cómo es así? Si así, hay algunos pastores que lo que tienen es testimonio, más nada. No tenemos elocuencia, no tenemos grandes poderes, no tenemos nada. Lo que tenemos es el testimonio y hay que guardarlo. Y eso es lo que tenemos, al fin y cuentas, eso es lo que tiene todo cristiano, el testimonio. El guardar la palabra de Dios. Porque hay muchos que llegarán aquel día delante del Señor. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre predicamos el evangelio y se convirtieron miles. Y Él les dirá, apartados de mí, nunca os conocí, al fuego eterno. ¿Por qué? Porque no hicieron la voluntad de mi Padre. Entonces, lo trascendente de la vida cristiana es la obediencia a la palabra de Dios. Hermano, hay cristianos que están buscando poder, que están buscando niveles estratosféricos de poder del Espíritu Santo. Hay unos que están buscando más experiencia. Ya hay pastores que no quieren ser pastores, ahora quieren ser apóstoles. Ya hay apóstoles que no quieren ser apóstoles, quieren ser patriarcas. Y cuando menos acuerdo son semidioses, es una cosa extraña. Porque la gente, hermano, está buscando misterios, cosas. Pero la vida cristiana, la sencillez, el poder de la vida cristiana está en una sola cosa: obedecer la palabra de Dios. Ahí radica el poder del cristiano, hermano. Obedecer la palabra de Dios. Ahí radica nuestra comunión con Jesús. Debemos nosotros entender, hermano, que no hay más nada importante que el estudio y la obediencia a la palabra. Amén. Entonces hoy no. Hoy tenemos cristianos soñolientos. Yo soy cristiano, pero cuando vengo a estudiar la palabra ando soñoliento. Yo he tenido la oportunidad de dar estudios bíblicos en otras iglesias y dar estudios bíblicos en casas donde vienen distintos cristianos, hermanos, y no les gusta estudiar la palabra. Entonces, a mí me da como un escalofrío, porque si eres cristiano debería haber naturalmente una manera de que te agrade estudiar la palabra. Y ojo que no hablo de los métodos de los hombres, porque yo puedo gritar, yo puedo hablar pasito, yo puedo echar chistes, yo puedo ser diferente a otro predicador que a usted le agrade, que es más tranquilito, que no es tan tremendo, o otro que es más tremendo porque grita, camina. Esos son métodos, esos son maneras. Pero usted lo que debe ver en un predicador es si expone la palabra o no. No, a mí me gusta que el predicador, porque él llora. No, es que no está en llorar, está en si expone la palabra. ¿Me entiendes? No, Samuel es muy aburrido, a mí no me gusta. Es que no es eso, es que si expone la palabra. Me explico, lo demás es externo, pero nosotros nos dejamos llevar por lo externo. Ay, Señor, bendecida la mujer que te parió. No, es una cuestión de vivir la palabra, de digerir la palabra, de entender quién predica la palabra y quién no predica la palabra. Hay gente que usa la Biblia y hay otros que se dejan usar por la Biblia. Esa es la diferencia. ¿Me explico? Hay predicadores que usan la Biblia a su conveniencia y la tuercen a su conveniencia. Pero hay predicadores que se dejan usar por la Biblia, es decir, buscan enseñar lo que la Biblia dice claramente, para que el pueblo sea edificado. Entonces también tenemos una contestación inesperada de Jesús. Sí, pero más bendecido es el que oye y guarda, mujer. María era una bendecida, pero no solamente porque parió a Jesús. María era una bendecida porque María escuchó la palabra del Señor y la obedeció. Mire cómo dice en Lucas capítulo 1, versículo 38. Lucas 1, 38. Entonces María dijo, vamos a buscarla por aquí. Lucas 1, 38.
Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. ¿Qué hizo María, la madre de Jesús? Obedeció. Dios le dio una palabra y ella obedeció. Ella es una bendecida. ¿Por qué? Porque obedeció la palabra del Señor. Mire cómo dice el 45. Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. María era una bienaventurada. María era una bendecida. ¿Porque parió a Jesús? Sí, pero además de eso, porque ella escuchó la palabra de Dios y la obedeció. Aquí está la sierva del Señor. ¿Podemos nosotros decir esa oración de María? Que la Biblia nos diga algo y decir nosotros, aquí está tu siervo, aquí está tu sierva, Señor. Yo voy a cumplir esta palabra, cueste lo que me cueste. Ayer, el viernes, creo que hablábamos el hermano Alfredo y yo sobre el costo de perdonar, que nos cuesta perdonar. A todos nos cuesta perdonar. Una de las cosas más difíciles es dar el perdón a las personas. Y cuando la Biblia nos dice que hay que perdonar incluso a nuestros enemigos, nos paramos delante y decimos, Señor, nos cuesta, pero en tu nombre lo voy a hacer. Eso es una persona bienaventurada que dice, Señor, aquí está tu siervo, voy a hacerlo, voy a cumplir la palabra. Amén. Ahora vamos a prestarle atención a lo que Jesús dice en dos palabritas, que es oír y la otra es guardar. ¿Ok? Ahí está la clave. En Lucas 11:28 el Señor nos dice, y les dijo, antes bienaventurados los que oyen. Esa palabra oír va ligada a la obediencia. No simplemente escuchar, que hay gente que escucha por aquí y se le sale por aquí. ¿Ok? Sino oír, prestar atención, estar atento, estar expectante de lo que Dios va a decir. Eso es oír, ese es el verbo al que Jesús se refiere. Oír, buscar, leer, indagar, reflexionar, digerir la palabra. Usted sabe que los niños pequeños, mi hija, hay alimentos que no digieren. La doctora nos dijo, la pediatra, que cuando el niño consume algo y las heces sale completa la comida, los trocitos de comida, es porque ya uno lo digiere. ¿Ok? A veces uno le da que si alguna sopita o se le va un pedacito de pollo o algo y ella lo ensucia igual, es porque todavía no está su estómago capaz de digerir la palabra, perdón, la comida. ¿Me entiendes? A veces hay sí personas que no digieren la palabra. ¿Por qué? Porque no reflexionan en ella. No descansan en ella. De repente usted no tiene la capacidad para leer todo el libro de Jeremías. Porque usted está bebé espiritual todavía. Usted es un niño en pañales, espiritualmente hablando. Pero usted puede agarrar un versículo bíblico y atesorarlo, y leerlo y preguntar, ¿qué querrá decir esto? Hermano Samuel, ¿qué me puede enseñar de aquí? O buscar una predicación en internet de predicadores sanos que digan o hablen respecto a ese texto que usted está buscando. Entonces usted va aprendiendo a comer, usted va aprendiendo a digerir. Usted no puede aprender la Biblia de la noche a la mañana completa, de tapa a tapa. Yo creo que nadie, incluso el ministro que tenga 50 años ministrando, aprende y saca de la riqueza de la Biblia, aún a esa edad. Entonces, hermanos, yo no le quiero decir que se vuelva un experto, un teólogo. No hay necesidad de ello. Jesucristo nos dijo, volveos teólogos. O vayan a la universidad a aprender, o vayan al seminario, o vayan al instituto. Yo doy clase en un instituto donde la gente se está preparando a eso. Y hay unos que son niños espirituales todavía. Pero están digiriendo mucha comida, mucho alimento sin saber las cosas básicas. Entonces a veces veo gente o alumnos que andan rondando en las mismas cosas. Les pongo una cosa para exponer, entonces hablan de experiencias de su vida y de cosas, dándome la vuelta como si yo no supiera de que no saben nada. Me explico, me dan mucha vuelta y no dicen nada. Entonces hay personas, usted no se debe desalentar. Pero Samuel dice que el cristiano debe saber muchas cosas y yo no sé nada. Bueno, ese es el principio de la sabiduría, decirle a Dios, Dios, yo no sé nada, quiero aprender de ti, dame sabiduría. Y dice Santiago que Dios la va a dar abundantemente, la sabiduría que nosotros le pidamos, hermano. Yo leía la Biblia, yo no la entendía, hermano. Yo en vez de gadareno decía ganadero. Yo sé que la Biblia dice el endemoniado gadareno, yo decía el endemoniado ganadero. Mamá me decía, no es ganadero, Samuel. Yo creía que tenía mucho ganado, no, que era una ciudad que se llama Gadara, entonces él era gadareno, ¿me entiendes? Y así muchas palabras, dígame Nabucodonosor. Con Nabucodonosor me enredé muchas veces porque yo no decía bien Nabucodonosor. Y todavía hay nombres en la Biblia que no menciono bien. Pero ¿qué pasa, hermano? La persistencia es la clave, persiste la palabra. No entiende, pregunte. Hermano Samuel, mire, la Reina Valera me cuesta mucho, ¿qué hago? Bueno, descargue otra versión en su teléfono.
Está la nueva versión internacional, la versión Dios habla hoy, la versión La Biblia de las Américas, que es un lenguaje más actual. ¿Ok? Yo a veces leo de una, a veces leo de la otra, pero siempre leo más de la Reina Valera porque me acostumbré con ella. Pero yo a veces leo Dios habla hoy, que es un lenguaje muy bonito, ¿me entiendes? Que de repente no dice, antes bienaventurados los que oyeron la palabra de Dios y la guardan, sino que dice, bendecidos los que escuchan la palabra y la obedecen. ¿Me entiendes? Es un lenguaje más actualizado, pero dice lo mismo. Entonces, hermanos, debemos buscar la manera, las herramientas, los estudios bíblicos. No faltar a las escuelas dominicales. ¿Para qué? Para aprender, preguntar. El que pregunta es el que se entera y el que se entera es el que aprende. A veces dice uno, ay, no, voy a preguntar, me voy a ver como tonto. No, hermano. El que pregunta es el más sabio porque es el que se entera. El que no pregunta, no, se fue tonto igual que como llegó. Porque se fue como la duda. ¿Me explico? Las escuelas dominicales, en los talleres, pregunte, instruye, hermano. Yo he dado talleres en iglesias que a veces me invitan a dar talleres. Y hace falta mucho conocimiento de la palabra. Hace falta que el pueblo de Dios busque de la palabra del Señor. Por eso viene cualquiera y roba a los cristianos con la Biblia debajo del sobaco. ¿Por qué lo roba? Porque no conocen la palabra, hermano. Hoy tenemos muchas herejías. Así como hay tanto conocimiento bíblico, hay muchas herejías en la iglesia que se están infiltrando por este bendito teléfono o por los canales de televisión cristiana, porque la gente, cualquiera que dice que es un predicador, le creen amén. Y no son como los fieles bereanos en Hechos, que todo lo que les predicaba Pablo lo confirmaban a ver si estaba en la Biblia. Así debemos ser nosotros. Todo lo que escuchemos debemos confirmarnos por la palabra de Dios, sea que yo les predique o sea que otra persona les predique, hermano. Pero a veces hay gente que dice unas locuras tremendas. Yo escuché una mujer una vez, esto abre un paréntesis aquí para dar un ejemplo, una mujer una vez predicando, una mujer predicadora que dijo, ustedes me tienen que pagar los diezmos, porque la Biblia dice que el que no diezme roba a Dios, ¿sí? Y los ladrones no van al reino de los cielos, van para el infierno. ¿Usted sabe lo que está diciendo esa mujer, hermano? Está robando a la gente sin pistola. Está robando a la gente sin pistola, hermano. ¿Por qué? Porque le está diciendo, si usted no me da mi velata, usted se va para el infierno. Estamos volviendo al tiempo de la iglesia católica, cuando el Papa decía, para ir para el cielo me tienen que dar cobre a mí. Estamos volviendo a esos tiempos, que muchos predicadores y predicadoras dicen, no, si usted no me da su plata, va para el infierno porque usted es un ladrón de diezmo. Hermano, en serio. Y el pueblo dice, amén, en vez de pararse indignados ahí y dejar de asistir allí. ¿Por qué, hermano? Porque eso no lo dice la Biblia, hermano. Que usted por no darle el dinero o pagarle un impuesto a un hombre, usted no se va a ir para el cielo. Hermano, eso es una locura, hermano. Pero bueno, ahí está el pueblo de Dios diciendo amén a una serie de barbaridades tremendas. Y la gente se queda quieta porque no tiene conocimiento. Mi pueblo perece, dijo el Señor, por falta de conocimiento. ¿De conocimiento de qué? De la palabra de Dios. Por eso es que perece el pueblo, por falta del conocimiento de la palabra de Dios. Y debemos escuchar la palabra porque de ahí viene la fe, Romanos 10:17. El oír es la fe es por el oír y por el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hermano Samuel, yo quiero aumentar mi fe. Yo quiero creerle más a Dios. ¿Cómo hago? Lea la palabra. Escuche la palabra. Medite en la palabra. Hoy hay tantos sustitutos de la palabra. Yo conozco cristianos, hermano, que a veces me da como tristeza, no sé, que son guiados más por sueños que por la palabra. Usted sabe que yo tuve un sueño tremendo, hermano. Sí, asado, ¿qué será lo que Dios? Lea la palabra, hermano. En la iglesia había una persona que siempre me agarraba los domingos o los lunes. Hermano, venga para contarle un sueño. Y hermano, venga, una mujer. Hermana, y venga para contarle un sueño. Hermano, y venga para contarle un sueño. Hasta que un día la agarré y le dije, hermana, lea la palabra. Guíese por la palabra. Pero hoy la excusa de los cristianos es Dios me dijo. Hermano, ¿y por qué se va de la iglesia? Dios me dijo que me fuera de la iglesia. Sí, hay gente así, hermano. Esa misma de los sueños. Digo una vez, Dios me dijo que me fuera de la iglesia para otro lado. ¿En serio? ¿En serio Dios le dijo eso? Pero ¿por qué la gente vive ahí con sus pensamientos y siendo guiada por sus propias opiniones? Porque no leen la palabra. Pero si fueran cristianos centrados en la palabra, supieran lo que Dios quiere para la vida cristiana. El mismo Pedro, en primera de Pedro, él relata cómo tuvieron ese encuentro de la transfiguración con Jesús. Qué glorioso es ver a Jesús transfigurado cuando lo vio con Elías y Moisés en el monte de la transfiguración. ¡Wow! Dice Pedro, lo vimos, lo palpamos al Señor.
Y después dice Pedro, pero hay una palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. O sea, dice, ¿qué está diciendo Pedro en pocas palabras? Mis experiencias son ciertas. Yo vi al Señor transfigurado, pero no confíen en eso. Confíen en la palabra y en la profecía más segura, que es la Biblia. Por encima de incluso de nuestra experiencia debe reinar la Biblia. Porque hay cosas que usted siente que no son de Dios, son de su carne. ¿Cómo mata usted esos sentimientos? ¿Cómo diferencia usted lo bueno de lo malo? Por el conocimiento de la palabra. Usted sabe en la iglesia quién le quiere robar los cobres por el conocimiento de la palabra. Usted sabe quién quiere el bien para usted por el conocimiento de la palabra. Hermano, es el conocimiento de la palabra. Una vez me dijo una hermana, ay, pero es que usted no predica como el predicador fulano, que echa chistes, que echa cuentos, que echa anécdotas. Yo le dije, está bien, anda para allá, para que cuando te lleguen los problemas, las tentaciones y todas las cosas que tengas que enfrentar en la vida, te acordes de los chistes y de las anécdotas. Eso no te va a ayudar para las tentaciones. Te va a ayudar en la palabra a vencer la adversidad. Me explico, pero eso quiere la gente, entretenimiento. Eso quiere la gente, exteriorizarse. No, qué agradable esta iglesia, qué tal cosa, o esto, aquello. Pero Jesús dice, no, lo importante es lo interno, lo importante es dónde está tu corazón. ¿Está siendo lleno de la palabra? No solamente tenemos que vaciarnos de lo malo. No, que yo voy a dejar de hacer esto, que voy a dejar de hacer aquello, que voy a dejar de ver esto o de pensar en lo otro. Está bien. Pero la vida cristiana es hacer. Ahora llénate de la palabra. ¿Quieres vaciar tu mente de lo malo? Hermano, yo estoy peleando con la lujuria y eso está mal delante de Dios. Yo sé, yo lo que veo pensando es eso, lujuria. Yo quiero ser libre de eso. Bueno, llénate de la palabra. Porque nuestra mente tiene que estar llena de algo. Y si no está llena de lo bueno, está llena de lo malo. Nuestra vida tiene que estar llena de algo. Y si no hacemos lo malo y no queremos hacer lo malo, empecemos a hacer lo bueno. Por eso dice Pablo, el que robaba ya no robe más, sino que ahora trabaje y comparta con los demás. Eso es la vida cristiana. Dejar lo malo, pero empezar a hacer lo bueno. Dejar de pensar en lo malo, pero comenzar a pensar en lo bueno. ¿Y cómo hacemos eso? Llenándonos de la palabra. Y dijo Jesús, menos mal que el Señor no se quedó nada más en oír. Porque ahorita muchos oyen también. Y muchos conocen también texto bíblico. Mucha gente, hermano, que conoce texto bíblico y malinterpreta el texto bíblico. Por allá le dijeron a un pastor, mire, pero usted y su congregación están invadiendo una tierra. Sí, porque Dios nos mandó a conquistar la tierra en la Biblia. Y pero qué locura, ¿cómo vas a basar en un texto bíblico su pecado de andar quitándole la propiedad a otra persona que estaba defendiendo su propiedad? Porque no fue que el gobierno se la dio. Usted sabe que es diferente cuando el gobierno se hace el procedimiento legal y el gobierno da una tierra invadida porque está sin trabajo. Pero esa tierra estaba trabajada y la estaban invadiendo. Y el líder eran los cristianos de esa iglesia. No, Dios nos mandó a conquistar la tierra de Canaán como mandó a los israelitas. ¿Dónde cabe esa interpretación bíblica del texto? ¿Pero por qué? Porque malinterpretan la Biblia, hermano. La sencillez de la palabra de Dios y la tratan de agarrar para su conveniencia. Y así yo en mi vida también tengo que luchar con eso. Porque hay cosas que mi carne de la palabra la quiere torcer. ¿Me explico? Para mi conveniencia. Y a usted también le va a pasar eso. Como a mí, como a todos. Pero ¿cuál es la diferencia? Usted debe permanecer firme en la palabra y usted debe buscar guardar la palabra sobre todas las cosas. Y para nosotros cumplir todos los mandamientos, hay uno por excelencia. Bueno, son dos, pero le voy a dar uno, que es el segundo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el cumplimiento de la ley. ¿Usted quiere cumplir la ley? Ame a las personas, a sus enemigos, al inconverso, al creyente. Ámelo y búsquele el bien. Y así se cumple toda la ley. Jesús dijo, guardad la palabra. El pueblo de Israel, hermano, en Isaías capítulo 1, había dejado de guardar la palabra. Y Dios le dice unas palabras tan tremendas que a mí me pone la piel de gallina. De verdad que sí, esas palabras. Porque yo sintiese, o siento a veces que me las dice a mí, y el Señor trata conmigo en mi corazón. En Isaías 1:10 dice, príncipes de Sodoma. Isaías, vamos a buscarlo por aquí. Isaías 1, versículo 10. Príncipes de Sodoma, oí la palabra de Jehová. Aquí está hablándole Dios a Israel, no a Sodoma, sino que simbólicamente le llama a Sodoma. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Este tampoco es Gomorra, es Israel. Ya Sodoma y Gomorra dejaron de existir en Génesis, ¿verdad? Dios los consumió. Pero simbólicamente Dios le está diciendo a Israel, ustedes son Sodoma y son Gomorra. Porque no escuchan la ley. Escuche bien, no escuchan la ley. Como no escuchan la ley, mire cómo viven.
¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carnero y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestra mano? ¿Cuándo venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. La luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. No son iniquidad vuestras fiestas solemnes. ¿Qué le está diciendo el Señor aquí? Todos los cultos que ustedes hacen, yo los aborrezco. Eso es lo que le está diciendo en otras palabras. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Mira esta palabra de Dios. Cansado estoy de soportarla. Dios le está diciendo al pueblo de Israel, estoy cansado de los cultos de ustedes. Los cultos de ustedes me aborrecen. Mire cómo sigue diciendo. 15. Cuando extendéis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré, no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendré a ser como la blanca nieve. Y si quisieres, y escuche bien, y oyereis, comeréis el bien de vuestra tierra. Y si no quisiereis, y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada por la boca de Jehová, porque la boca de Jehová lo ha dicho. ¿Dónde está la clave de todo? En el versículo 1. En el versículo 10, cuando dice, príncipe de Sodoma, oí la palabra de Jehová. O sea que no estaban escuchando la palabra de Jehová. Escuchar la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. O sea, la falla espiritual de ellos era que no escuchaban la palabra, no vivían la palabra. Hermanos, nosotros podemos llenar la boca diciendo, soy cristiano evangélico, voy al culto, canto coro, me sé versículo. Pero si no vivo práctica la palabra, en la práctica, en el día a diario, la Biblia, estoy, hermanos, siendo aborrecido por Dios. Porque Dios detesta al que es tibio. Dice, lo vomitaré de mi boca. Al que tiene un pie en el mundo y un pie en la iglesia. A ese dice Dios, yo lo vomitaré de mi boca. Hermanos, trate usted por sus medios, con sus fuerzas, de estudiar esta palabra, ¿verdad? De vivir esta palabra. Y el Señor lo va a fortalecer cada día más. Con humildad. Hay una diferencia entre la hipocresía y el pecado. Usted sabe que dicen todos los cristianos son hipócritas y eso es falso. Si dijeran más bien todos los cristianos son pecadores, yo diría, bueno, sí, porque seguimos en este cuerpo. Pero no todos los cristianos son hipócritas. ¿Cuál es la diferencia entre un cristiano hipócrita y un cristiano pecador? Que el cristiano pecador que se humilla delante de Dios reconoce su pecado, reconoce su falla y la deja de hacer. Pero el cristiano hipócrita es el que niega su falla y no la deja de hacer. Y si hay hipócritas entre el pueblo de Dios, ¿me explico? Pero ¿cuál es la diferencia? Usted no esconda su falla. Sí, me cuesta, sí fallo en esto, pero voy a seguir adelante. Hay una diferencia, hermano. Todo hipócrita es pecador, pero no todo pecador es hipócrita. Tenga eso en cuenta. El pecador que reconoce su falla y busca el auxilio de Dios, ese va a recibir su perdón. Dios quiere la obediencia. No, yo no quiero bueyes, yo no quiero sacrificios, yo quiero vuestra obediencia. Hermano, usted quiere que Dios reciba con agrado el culto, las alabanzas, sus oraciones. Obedezca a Dios, hermano. Si usted sabe que hay que perdonar, perdone. Si usted sabe que hay que abandonar ciertos pecados sexuales, abandónelos. Si usted sabe que hay que dejar de tener orgullo, amargura en el corazón, déjelo, hermano. Obedezca a Dios. Sea un cristiano sincero. De repente usted no anda imponiendo mano a la gente y tumbando gente y mostrando sus grandes ministerios, pero usted es un cristiano humilde que busca obedecer al Señor. Usted agrada a Dios más que cualquiera que diga tengo todos los ministerios y no obedece a Dios. La obediencia vale más que todas las cosas y la bendición está en la obediencia. Usted sabe que antes se medía la bendición del cristiano, se medía antes, hace 200 años atrás, se medía por la pobreza. Mientras más pobre el cristiano, más santo. Por eso se hicieron santos como Francisco de Asís, que renunció a todos sus bienes y le regaló a todos los pobres. Y ese sí era santo porque era pobre, porque andaba mendigando pan. ¿Me explico? Esa era la mentalidad de antes.
Hoy la mentalidad es al revés. Quien está bendecido por Dios es el más rico. El que tiene la iglesia más grande, o el que tiene la camioneta más grande, o el que tiene la casa más grande, o los mejores trajes. ¿Me explico? Como dijo una vez un pastor, no, yo sí estoy bendecido por Dios. Mire, tengo 14 trajes en la casa, 20 pares de zapatos, yo no sé cuántas correas. Eso no es la bendición de Dios, hermano. La bendición de Dios es la obediencia. Quien obedece está bendecido. Sea pobre, sea clase media o sea rico. Si usted obedece, usted está bendecido, hermano. Ese es el secreto de la bendición, la obediencia. Porque independientemente de la circunstancia que usted se encuentre, si usted obedece, usted va a contar con el apoyo de Dios, con la paz de Dios, con el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque usted es un fiel creyente. No, pero estoy bendecido porque tengo un reloj Rolex. No, sí, eso es una bendición también. ¿Por qué no? Pero la bendición espiritual es obedecer a Dios. ¿Por qué Job, independientemente de su situación, era halagado por Dios y era bendecido por Dios? Y Dios no lo abandonó. Porque independientemente de su situación, Job siguió obedeciendo. Le quitaron los hijos, siguió obedeciendo. Le quitaron los bienes de esta tierra, siguió obedeciendo. Se los multiplicó después Dios al doble, al triple, al cuádruple, al final del libro de Job, pero él seguía obedeciendo. Esa es realmente la bendición en la vida cristiana, obedecer al Señor. Amén. Y tener este libro, guardar este libro, apreciar este libro, querer este libro. Así como los peces nadan en el agua y usted saca un pez y lo saca del agua, se muere, se irrita, empieza a saltar, a brincar, porque lo natural, donde él vive, su hábitat es el agua. Que nuestra hábitat, hermanos, sea la palabra. Y que cuando salgamos de la palabra y que cuando nos olvidemos de la palabra nos sintamos incómodos. Necesito la palabra. Yo a veces que salgo ocupado, que no me da tiempo de meditar bastante en la palabra, ando en el día, necesito la palabra. Necesito la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es la que nos alimenta espiritualmente. Porque la palabra es la que nos da fuerza para seguir la vida cristiana. Vea esta palabra no como una carga. Si usted la ve como una carga, no la va a aprender. Véala como un deleite. Véala como una oportunidad de aprender más de Dios. Véala como aquella niña que estaba en un país que perseguían a los cristianos y no permitían que se leyera la Biblia ni nada. Y ella iba para un culto clandestino que hacían debajo de una casa en un sótano. Y la niña iba el domingo bien vestida, bien bonita para la iglesia, pero no le podía decir a nadie nada. Y venían los policías. ¿Y esta niña para dónde irá? Y le bajaron el vidrio y dijeron, niña, ¿para dónde usted va? Y la niña se vio un aprieto porque si decía que iba para el culto iba presa. ¿Me explico? Y dijo, no, yo voy a una reunión familiar que hay una partición de una herencia. Y la dejaron ir. Ah, bueno. Y dijo mentira la niña, no, porque vamos a una reunión familiar cada domingo a leer un libro que habla de nuestra herencia como cristianos. Entonces, esta niña vio que la Biblia tenía una práctica en su vida, que es que le habla de una herencia, de que aunque estemos y tengamos las aflicciones presentes que tengamos, no son comparables a la gloria que vendrá. Ahí en Lucas 11 nos dice también que la gente le pedía a Jesús señales. Y Jesús le dijo, señales no le habrá, sino la de Jonás.